Mis hermanos, todos sabemos que estamos pasando por momentos de crisis bien complejos en nuestro país. Y aparte de la crisis política, social, económica, de salubridad que ya existía, lo cual no es un secreto absolutamente para nadie, y esto es algo que reconoce tanto el gobierno como la oposición, la crisis de nuestro país desde hace muchos años. No vamos a hablar de los factores, pero sí tenemos que hablar del efecto, del resultado, la crisis. Aparte de esa crisis que ya existía, se unió la crisis que originó el coronavirus, el COVID-19. Y esto vino a traer, pues, una mayor radicalización de la crisis nuestra como nación. Y no hemos sido inmunes a esta crisis del coronavirus, como ya todos sabemos. Varios de nosotros estamos siendo víctimas del virus. Nosotros, a mi esposa y a mí, nos dio el año pasado COVID. Actualmente hay varios en la congregación que están padeciendo el proceso infeccioso y estamos confiados en Dios, que Dios, por quien es Él, sostendrá nuestra vida de manera sobrenatural. Nosotros como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, necesitamos entender que tenemos una clase de vida extraordinaria y que somos especialistas en crisis. Es como la Liga de la Justicia. ¿La recuerda? Seguro que sí la recuerda. Todos crecimos con la figura de Superman, Batman, Robin, Capitán América, qué sé yo, tanta gente, la Mujer Maravilla. Y, bueno, Warner Bros. Los unió. Y permítanme traer para ustedes un pequeño video de esta Liga de la Justicia. Sin la presencia disuasoria de Superman, estamos asistiendo a una oleada de crímenes en todo el mundo. ¿Qué has hecho este fin de semana, Diana? ¿Yo? Ah, Nada del otro mundo. Sin protectores. Ni lanterns. Ni kryptonianos. Este mundo sucumbirá. Como el resto. Dichosos los tiempos en los que nuestra mayor preocupación eran los pingüinos explosivos. Esto es de locos. Luchar contra el demonio y su ejército en el infierno. Nada de ir por libre. Esto lo haremos juntos. Es una pasada que estéis siempre preparados para luchar y todo eso, pero yo nunca lo he hecho. Yo doy empujones y salgo corriendo. Tranquilo, Alfred. Yo me ocupo. ¿Nos conocemos? Superman era un rayo de luz para el mundo. No solo salvaba a la gente, le hacía ver lo mejor de sí misma. No reconozco este mundo. No tenemos que reconocerlo. Solo tenemos que salvarlo. ¿Cuántos sois? No los suficientes. ¿De verdad creéis que...? Oh, vaya, han desaparecido sin más. ¿Eh? Oh, qué maleducados. Dijo que vendrías. Esperemos que no sea demasiado tarde.
Hoy día necesitamos superhéroes en nuestra Venezuela y en nuestra misma iglesia, CCI Caracas, pero necesitamos superhéroes de la fe. Y los superhéroes tenemos una vida muy especial. Y hoy queremos hablar de esta vida especial que tenemos nosotros los hijos de Dios. Como les he dicho en la oración que hice, muchas veces no nos creemos esta vida especial. Sin embargo, creo que necesitamos la intervención de Dios para que la podamos hacer consciente en nosotros en primer lugar y en segundo lugar disfrutarla. Esta era la preocupación del apóstol Pablo por los creyentes de la iglesia de Éfeso. Ellos parece que, quizá igual que nosotros, no se creían la clase de vida especial que Dios les había otorgado en Cristo Jesús. Por esa razón, el apóstol Pablo hace una oración en el capítulo 3, verso 14 al 21, pidiendo una intervención sobrenatural de Dios para que estos creyentes de Éfeso pudiesen comprender esa clase de vida especial que Dios les había otorgado y que la pudieran disfrutar por encima de todo. Leamos el texto, que es una oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ya que habéis sido arraigados y cimentados en amor, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos enseña este texto? Este texto nos deja una enseñanza central y es la siguiente: la vida especial que los hijos de Dios tenemos. Oiga bien, a causa de la plenitud de Dios que reposa en nuestro ser, solo se puede disfrutar por su intervención en nosotros. Nunca pierda de vista, mi querido hermano y amigo de la CCI Caracas, que esta es una oración que el apóstol Pablo hizo por los creyentes de Éfeso. Y es una oración que por extensión también es una oración a nuestro favor. Y en esta oración, el apóstol Pablo está pidiendo una intervención sobrenatural de Dios en la vida de los creyentes de Éfeso y hoy día en nuestra vida. Y esa intervención es para que nosotros podamos comprender y disfrutar esa vida especial que tú y yo como hijos de Dios tenemos a causa, oye bien, de la plenitud de Dios que reposa en nuestro ser. Esta enseñanza central la vamos a entender todos como si fuésemos niños de 5 años. Solamente 2 objetivos quisiera que pudiéramos alcanzar en esta oportunidad. Número 1, aceptar la necesidad de la intervención de Dios
en nuestra vida, a fin de comprender y poder disfrutar la vida especial que tenemos en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, tú y yo, después de esta exposición, habremos adquirido la capacidad de adorar a Dios por sus capacidades que nos han conferido a ti y a mí una vida especial en Cristo Jesús. El contenido que vamos a abarcar de manera sucinta en algunos momentos, en otras me voy a detener a detallar un poco por razones de tiempo. El texto es muy amplio, el texto es complejo, pero igual vamos a cubrir el siguiente temario que tenemos acá. Vamos a hablar acerca de 3 fundamentos de la vida especial que tú y yo como hijos de Dios tenemos. El primer fundamento tiene que ver con la multiforme sabiduría de Dios. El segundo fundamento, que es el corazón de la exposición, es la plenitud de Dios en nosotros, que es el propósito de alcance de esta oración que hizo el apóstol Pablo en Efesios 3, 14 al 21. Y por último, no menos importante, el tercer fundamento es el perfil poderoso de Dios, que es el motivo de nuestra eterna adoración. Y que por este perfil poderoso es posible absolutamente todo lo que vamos a conversar en la mañana de hoy. Vamos a ver el primer fundamento de forma un poco rápida por razones de tiempo. Y me refiero a la multiforme sabiduría de Dios. El apóstol Pablo comienza su oración en el capítulo 3, el verso 1 realmente. Y él comienza diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Pero él abre un paréntesis después, en el verso 2 del capítulo 3 hasta el verso 13. Habla un paréntesis para explicar el misterio de Cristo, que él había recibido la gracia de aclarar a todas las personas cuál era el cumplimiento de la administración de este misterio de Dios escondido por los siglos en Dios. Este misterio de Cristo. Ahora, cuando termina el paréntesis, que va desde el capítulo 3, verso 2 al 13, él retoma la oración y nuevamente, por esta causa doblo mis rodillas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál causa? ¿Cuál razón? Es aquí donde tenemos que entender esta razón por la cual Pablo dobla sus rodillas. Esa razón no es otra que la multiforme sabiduría de Dios, que tiene que ver con el misterio revelado de Cristo, el cual lo encontramos desarrollado en la carta a los Efesios desde el capítulo 2, verso 11 hasta el capítulo 3, el verso 13, en una sección literaria extendida, aunque, como les dije anteriormente, en el capítulo 2, capítulo 3, versos 2 al 3, es cuando él básicamente se concentra en este misterio de Cristo revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas, pero que Pablo había recibido la gracia de aclarar. ¿Por qué? Porque es un misterio complejo. Y él recibió la gracia de aclarar este misterio de Cristo. Ahora, este misterio de Cristo finalmente tiene que ver con la multiforme sabiduría de Dios. La manera como Dios tejió a través de los años la historia de la redención de toda la humanidad, que incluye a los judíos y a los gentiles como dos grupos étnicos. En la primera fase de la historia de la redención, solo los judíos eran beneficiarios de los pactos y de la promesa que Dios había hecho a Abraham,
a Isaac y a Jacob. Y Dios estableció algunos pactos, como el pacto con Abraham, el pacto de Sinaí, el pacto con David. Pactos estos que administraron la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Cuál era la promesa? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por un lapso de 3 bloques de 14 generaciones, solo los judíos disfrutaron de grandes beneficios que Dios había otorgado al pueblo de Israel por la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, y los pactos que Dios hizo que administraban esa promesa. Los gentiles estuvieron por fuera, y aquí esta X significa eso, que los gentiles por ese periodo de tiempo de 3 bloques de 14 generaciones, desde Abraham hasta el nacimiento del Mesías, los gentiles estuvieron exceptuados de todos estos beneficios. Pero vino Cristo 42 generaciones después de Abraham, es decir, en el tercer bloque de 14 generaciones. Y Cristo hizo una obra extraordinaria en la cruz del Calvario, hizo varias acciones. Primero, hizo de ambos pueblos, de los judíos y gentiles, un solo pueblo. Segundo, disolvió el muro de enemistad que había entre judíos y gentiles. Inhabilitó la ley. Todo esto con el propósito de crear un nuevo hombre colectivo que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Crear un solo pueblo. Y el resultado de estas acciones que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, cuando la historia de la salvación alcanzó su clímax, son los siguientes. Primero, ahora tú y yo, como gentiles, somos conciudadanos con los judíos. Esto no significa que somos judíos, pero sí significa que tenemos el derecho a disfrutar de la promesa hecha por Dios a Abraham y de los beneficios de los pactos que administraron esa promesa. Ahora tú y yo somos parte de la familia de Dios. Ahora tú y yo somos templo santo y somos morada de Dios por su Espíritu. Esto es un cuadro que resume básicamente la historia de la redención y cómo nosotros ahora llegamos como gentiles a estar en una posición de tú a tú con los que originalmente a través de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob habían tenido, que eran los judíos. Pero esa promesa siempre incluyó a los gentiles. Durante 3 bloques de 14 generaciones, el primer bloque desde Abraham hasta David, el segundo bloque desde David hasta la deportación a Babilonia, el tercer bloque desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías, allí había estado oculto el misterio de Cristo. ¿Y qué era lo que estaba oculto? Que también nosotros, los gentiles, éramos beneficiarios de la promesa y también de todas las bendiciones que Dios había dado en los pactos que hizo con Abraham, en el pacto del Sinaí y en el pacto con David. Ahora los gentiles estamos disfrutando. Los gentiles no fuimos un accidente en la historia de la redención. Los gentiles siempre estuvimos incluidos en el pacto, en el plan de redención de Dios, solo que era un misterio oculto por los siglos en Dios durante 3 bloques de 14 generaciones. Pero estábamos allí, incluidos. Ahora bien, Pablo realmente estaba preocupado porque los creyentes de Éfeso no comprendieran ahora su nueva posición en Cristo y la clase de vida que ahora tenemos tú y yo en Cristo, con los beneficios que tenemos en Cristo, una vida especial realmente. Por eso, él dobla sus rodillas por los creyentes de Éfeso. Y es una oración que nosotros, por ser gentiles,
también nos alcanza en el día de hoy y es una oración que tiene toda la vigencia del mundo y que esa vida que Dios otorgó a los gentiles, que la vamos a ver más en detalle, pero que como resultado también tú y yo somos conciudadanos con los judíos, estamos de tú a tú gozando de todos los beneficios que Dios prometió a Israel, ahora son nuestros también. Dice Pablo que somos coherederos con los judíos en Cristo Jesús. Ahora somos parte de la familia de Dios y Dios no tiene sobrinos, nietos, Dios tiene hijos. Somos templo santo del Señor, somos morada de Dios por su Espíritu. Todo esto se traduce en una clase de vida que ya vamos a ver más en detalle y que es necesario que Dios intervenga en nosotros para que la comprendamos y la podamos disfrutar a plenitud. Así que vamos a ver ahora el segundo fundamento que tiene que ver con la plenitud de Dios. Y esto es, cierta medida, el corazón del texto. Pablo hace una oración multipropósito, pero necesitamos entender esto como si todos fuésemos niños de 5 años, porque hay un propósito de alcance. Vamos a ver una imagen ahorita que pudiera ser un poquito técnica, pero es muy fácil de comprender para que veamos una cascada de propósitos que Pablo presenta en esta oración, pero que el corazón es el último propósito, el propósito de alcance que tiene que ver con la plenitud de Dios en nosotros. Aquí tenemos esta cascada de propósitos. Observen aquí, propósito número 1, propósito número 2, propósito número 3 y propósito número 4. Vamos a pasar rápidamente por los 3 primeros propósitos y luego nos vamos a concentrar en el propósito de alcance, que es realmente lo que nos interesa, donde Pablo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Pablo quiere que finalmente experimentemos todos nosotros, que nos hagamos conscientes de la plenitud de Dios en nosotros y a la vez podamos disfrutar. El primer propósito tiene que ver con hacernos fuertes, con el poder de Dios en nuestro hombre interior. Esto lo lleva a cabo, como lo dice aquí el texto, Dios por su Espíritu. Lo hace en nuestro hombre interior y lo hace utilizando su poder. Este es el primer propósito de esta oración que hace el apóstol Pablo. El segundo propósito es para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, ya que estamos arraigados y cimentados en este amor de Cristo. El tercer propósito, y voy pasando un poco rápido por esto porque queremos concentrarnos en el cuarto, el tercer propósito es que a fin de que seamos plenamente capaces. ¿Capaces de qué? De comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Seamos capaces también de conocer el amor de Cristo. Dimensiones extraordinarias del amor de Cristo. Pero, ¿para qué vamos a ser plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo? Y llegamos entonces al propósito final. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está. Este es el propósito de alcance. Todos los propósitos anteriores son necesarios, pero son necesarios para que podamos arribar al último, que es gozar de la plenitud de Dios en nosotros. Que esa plenitud de Dios es la que nos confiere una clase de vida especial, mi hermano, que yo sé que tú
ni yo nos las creemos completamente, porque nos falta fe. Pero es precisamente allí donde esta oración cobra su sentido, y es para que Dios intervenga en nosotros, de tal manera que se vaya cumpliendo cada propósito en nosotros, ser fortalecidos, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, para que seamos plenamente capaces de comprender y de conocer las longitudes y el amor extraordinario de Cristo. Todos estos propósitos nos conducen al último, que seamos llenos de la plenitud de Dios, que esta plenitud es la que nos confiere la vida especial. Entonces, vamos a pensar ahora de una forma amplia en la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios en la carta a los Efesios? Comencemos por Efesios capítulo 3, capítulo 1, verso 3 al 14. Aquí vamos a encontrar una serie de bendiciones que forman parte de la plenitud de Dios en nosotros. Pablo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y aquí comienzan las bendiciones. Número 1, su elección en Cristo. Nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda bendición, su adopción en Cristo. Nos adoptó para que fuésemos hechos hijos suyos. Su aceptación en Cristo. Somos hechos aceptos en el amado. Cuarta bendición, su perdón en Cristo. Quinto, su redención en Cristo. Sexto, su herencia en Cristo. Y séptimo, la garantía de su herencia, que es el Espíritu Santo. Dice Pablo: las arras, la garantía de vuestra herencia. 7 bendiciones en el capítulo 1, 3 al 14, que forman parte de esa plenitud de Dios en nosotros. En Efesios capítulo 1, versos 15 al 23, encontramos 3 bendiciones más que forman parte de la plenitud de Dios en nosotros. Primero, la esperanza que tenemos en Cristo. Antes no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Y Pablo desarrolla de manera magistral esta esperanza en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, la primera carta. Y tenemos la esperanza que si llegamos a morir en Cristo, resucitaremos. Y los que quedemos hasta la venida del Señor seremos arrebatados. Y la esperanza es pasar la eternidad con Cristo. Antes no teníamos esperanza, hoy la tenemos. Un segundo beneficio o bendición en esta sección literaria del 1, 15 al 23 es la herencia. Ya se había mencionado en el capítulo 1, verso 11 específicamente. Y esta herencia tiene que ver aún con posesiones económicas, con disfrute de bienes económicos. Tercero, el superpoder de Dios. Estos 3 beneficios, bendiciones, forman parte de la plenitud de Dios en nosotros a la luz de Efesios 1, 15 al 23. Ahora, tenemos otro paquete de bendiciones que forman parte de la plenitud de Dios en nosotros, pero esta vez en Efesios 2, 1 al 10. Primero, tenemos una salvación extraordinaria en Cristo. Dice Pablo que nos dio vida juntamente con Cristo, que nos resucitó juntamente con Cristo y que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Todas estas 3 acciones reflejan la salvación de Dios para nosotros en Cristo Jesús, lo cual es parte de la plenitud de Dios en nosotros. Segundo, su gracia y fe redentora forma parte también de la plenitud de Dios en nosotros. Y luego, somos su obra maestra. Mire, aquí tenemos un texto hermosísimo, el capítulo 2, el verso 10, que dice: porque somos hechura suya. La palabra hechura significa obra de arte, una obra maestra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. 3 nuevas bendiciones que forman parte de la plenitud de Dios en nosotros, en Cristo Jesús. Y luego, en el capítulo 2, verso 11, el capítulo 3, el verso 13, tenemos otro conjunto de bendiciones que forman parte de la plenitud de Dios en nosotros. Primero, somos su nuevo pueblo, la iglesia. De ambos pueblos hizo uno solo, la iglesia. Somos un nuevo hombre colectivo en Cristo. Aparte de que tenemos cada uno de nosotros de manera individual un nuevo hombre, hay un nuevo hombre colectivo que es el único que puede generar paz en el mundo que se encuentra en crisis. Somos, como lo dice aquí, la paz entre los pueblos, precisamente por ese nuevo hombre colectivo que somos. Tenemos ahora los privilegios de los pactos. Pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Israel en el Sinaí, el pacto de Dios con David. No hay tiempo para profundizar en esto, algún día lo haremos. Pero ahora también tú y yo gozamos de todos los privilegios. Tú puedes leer estos pactos allí en la Escritura. El primer pacto, el de Abraham, capítulo 17 de Génesis. El pacto de Dios con Israel en el Sinaí, capítulos 19 y 20 de Éxodo. Y el pacto de Dios con David, segunda de Samuel, capítulo 7. Lo puedes leer y allí te vas a enterar de los beneficios. Ahora tenemos nosotros esos privilegios, beneficios también. También ahora somos parte de la nueva familia de Dios, hijos de Dios. Y tenemos a su Espíritu en nosotros. Todo esto, mis hermanos, conforma la plenitud de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el misterio de Cristo que estaba oculto hizo por la multiforme sabiduría de Dios, cómo Dios tejió la historia de la salvación en el devenir de los años. Todo esto permitió que finalmente tú y yo tengamos una nueva identidad. Y esa nueva identidad es hijos de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y todo este conjunto de bendiciones forma la plenitud de Dios en nosotros. Todo esto que he mencionado desde el capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 3, el verso 13, tiene que ver con la plenitud de Dios en tu vida y en mi vida. Y esa plenitud de Dios es lo que nos ha dado a ti y a mí una nueva identidad, hijos de Dios. Y los hijos de Dios, entonces, tenemos una vida especial y es lo que queremos. Que hoy Dios nos ayude a comprender a ti y a mí. Y a la vez, que nos ayude a disfrutarla en medio de esta crisis en la que estamos, en el país. Tú y yo tenemos una clase de vida especial, mi querido hermano, y tenemos que entenderlo, aceptarlo y disfrutarlo. Que a pesar de que existe el coronavirus y que está en medio nuestro y nos rodea y está al acecho, el Señor nos ha dado una clase de vida especial para hacer frente a toda crisis en el poder sobrenatural de Dios, el cual Pablo denomina en esta carta a los Efesios, capítulo 1, verso 19, la supereminente grandeza del poder de la fuerza de Dios. Casi nada. Una rimbombancia de palabras que utiliza Pablo para que entendamos que no tenemos cualquier poder a nuestra disposición, sino el poder de los poderes. Y eso nos confiere una vida especial, mis queridos hermanos. Una vida de superhéroes. Así de sencillo, pero superhéroes de la fe. Vamos a ver la vida de un superhéroe a la luz de la carta de los Efesios rápidamente. Un superhéroe es de origen sobrenatural, todos lo sabemos. Y nosotros, en Efesios capítulo 1, el verso 4, se nos dice claramente que el Señor nos escogió
desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que antes que la bolita del mundo y sus alrededores existiera, ya Dios te había escogido a ti y a mí. Nuestro origen es un origen supranatural, fuera de este mundo. Mira cómo lo presenta el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Pablo en el Romanos capítulo 8, verso 28 al 30 dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos glorificó. Un proceso de 5 pasos que conforman nuestro origen supranatural. Los tres pasos del proceso que están en la parte superior de la línea ocurren en la eternidad. Dios te conoció a ti y a mí en la eternidad. Y allí nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero también nos glorificó en la eternidad. Conoció, predestinó y glorificó. Todo esto ocurre en la eternidad. En el mundo físico, en la línea, en la parte baja de la línea, Dios nos llamó. Hubo un momento cuando el Señor te llamó a ti a salvación. A mí me llamó el 16 de enero de 1978. Tengo ese día claramente en mi vista. Pero ese día yo no comencé a ser hijo de Dios. Yo comencé a ser hijo de Dios en la eternidad. Cuando Él me conoció, me predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese 16 de enero de 1978, Él me llamó en el mundo físico para yo tomar conciencia de comenzar a ser hijo de Dios. En el mundo físico, Él me justificó en Cristo Jesús. Soy justificado por la fe. Ahora, esto ocurre con todos y cada uno de nosotros. Esto da fe de que tu origen y mi origen es un origen supranatural. Y esto es la primera característica de un superhéroe en la fe. En segundo lugar, un superhéroe tiene la misión de defender a los necesitados. Y en Efesios, en el capítulo 2, verso 1 al 3, se habla de un mundo en crisis, necesitados. Un mundo que sigue la corriente de pecado de este siglo. Esa corriente de pecado es producto del espíritu que reina en el mundo espiritual, que es precisamente las fuerzas de las tinieblas, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay un mundo en crisis y los superhéroes estamos puestos para defender a los necesitados en un mundo en crisis. En el capítulo 4, verso 11, dice Pablo que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores que son maestros. ¿Para qué? Para hacer aptos a los santos para la obra del ministerio. Defender a los necesitados, los que requieren de la intervención de la cruz de Cristo en su vida, para vida eterna. Aquí tenemos Spider-Man ilustrando esta característica. Otra característica de los superhéroes de la fe es que su lucha real es contra las fuerzas del mal, como lo oímos en el video. El video de la Liga de la Justicia decía que su lucha era contra los mismos demonios. Y en Efesios capítulo 6, el verso 12, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Nuestra lucha real no es con este mundo, sino las fuerzas que se mueven detrás de este mundo físico, mis hermanos. Esa es nuestra verdadera lucha.
Aquí tenemos la ilustración. Ahí está. Este era el enemigo de Spider-Man. Otra característica de los superhéroes de la fe es que la mayoría tienen una identidad secreta. Nosotros tenemos una identidad secreta, un nuevo hombre. Yo cuando veo a mi amigo y hermano Celso, yo veo a un ser humano normal, sujeto a pasiones, como lo fue Elías, igual que yo, igual que todos ustedes. Pero hay una identidad secreta allí, en ese gordito, como él mismo dice. Allí hay una identidad secreta, hay un nuevo hombre. Efesios capítulo 1, el verso 5 dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y en el capítulo 4 dice que nos vistamos del nuevo hombre. Hay una identidad secreta en nuestro pastor, en Eguski, pero también la hay en cada uno de nosotros. Somos un nuevo hombre. A pesar de que usted se vea en el espejo, a lo mejor se ve feo. Bueno, si se ve feo, yo le regalo un texto bíblico. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Ese es el texto de la esperanza de lo feo. Pero no importa si usted se ve feo. Allí hay una identidad secreta en usted. Un nuevo hombre, una nueva mujer, una capacidad extraordinaria que no hemos explotado y que hoy Dios nos las quiere recordar. Ahí está Superman, Clark Kent. Usted ve a Clark Kent y usted dice, bueno, ese periodista con cara de gafo, ¿qué puede hacer? Tiene una identidad secreta. Ahí está Superman. El nuevo hombre está en nosotros. Otra característica de los superhéroes es que algunos son personas con defectos o circunstancias adversas. Cuando leemos capítulo 4 al 6 de Efesios, allí no están los mejores. Ahí estaban gente con defectos, había mentirosos, había fornicarios, había personas que se dejaban dominar por la ira, había personas mal habladas, con palabras corrompidas, con celos, con gritería, maledicencia. Había personas que eran víctimas de la corriente de pecado en la que habían vivido antes en Cristo Jesús. Igual que lo vimos y lo estamos viendo en la carta a los Corintios. No era nada espectacular. Era gente normal, sujeta a pasiones. Pero fíjense ustedes, usted probablemente recuerda a Daredevil, ciego, pero un superhéroe. Y otra característica de los superhéroes es que tenemos perfección anatómica. Tal vez usted se vea gordito, rellenita, con un cauchito aquí, otro cauchito allá, pero déjeme decirle que usted como es una obra de arte de Dios. Ya lo dije en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya. Esto es una obra de arte. Usted tiene que comenzar a amarse como es. Si tiene la nariz chata como la mía, esa nariz es la nariz más hermosa del mundo, porque me la hizo Dios. Yo soy una obra de arte, aunque usted no lo crea. A mí me importa 3 pepinos y un papel si usted me ve como una obra de arte o no. Yo soy una obra de arte, porque soy hechura suya. Usted también es una obra de arte. Y los superhéroes tienen otra característica, es que tienen un uniforme a la medida. Usted ve un superhéroe y mira, todos tienen un uniforme que les calza a la medida. Bueno, tú y yo también tenemos un uniforme. Tenemos el nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Mire, ninguno de estos superhéroes de la Liga de la Justicia tiene esta clase de uniforme a la medida que tú y yo tenemos. Y luego aquí, en Efesios 6, 13 al 17, se nos describe la armadura de Dios. No solamente tenemos un traje a la medida que es el nuevo hombre, tenemos
un equipo, una estructura de defensa y ataque. Tenemos una coraza de justicia, tenemos un yelmo de salvación, tenemos cinto de la verdad, tenemos un calzado que es el apresto del evangelio que nos da estabilidad, tenemos un escudo que es el escudo de la fe y tenemos una espada que es el arma de ataque, que es la palabra del Señor. Un uniforme con armadura de paso. Eso es maravilloso. Y por último, los superhéroes, todos tienen superpoderes. Y tú y yo tenemos superpoderes. Pablo en esta oración que hace en capítulo 1, verso 15 al 23 de Efesios, ora para que Dios ayude a los efesios a entender cuál es la esperanza que tienen en Cristo Jesús. ¿Cuál es la herencia? Pero también, ¿cuál es la supereminente grandeza del poder de la fuerza de Dios? Rimbombancia de palabras, pero para decir que ese poder de los poderes está a nuestra disposición. Aquí, ya lo leímos también, capítulo 3, verso 16. El poder de Dios actúa en nosotros para fortalecernos en nuestro hombre interior. Y en el capítulo 6, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez, un juego de palabras. Los superhéroes de la fe, en este caso nosotros, tenemos también superpoderes, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos esta clase de vida. Mira, yo sé que no te la crees. Tú estás escuchándome y estás allí con una disonancia cognitiva en tu cabeza, diciendo, no, este Jorge lo que está es fumado. Se la fumó cruda la lumpia. No, no me la he fumado cruda. Es que la plenitud de Dios que reposa en ti y en mí hace que tengamos esta clase de vida con todos estos rasgos, con todas estas características que he mencionado, que por cierto las compartimos con los superhéroes de los cómics, pero que en la vida real, tu vida, mi querido hermano, la tenemos, y que en medio de la crisis en la que estamos viviendo en nuestro país, esta supervida que tenemos, esta vida especial, está a la orden nuestra, está aquí en nosotros. ¿Por qué? Porque en mí y en ti habita la plenitud de Dios y tenemos que creerlo y pararnos firmes frente a la crisis y salir adelante con la supereminente grandeza del poder de la fuerza de Dios. Hay COVID, nos ponemos firmes en el nombre del Señor. Está el COVID al acecho, nos ponemos firmes en el nombre del Señor. Hay crisis económica, nos ponemos firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque la plenitud de Dios reposa en ti y reposa en mí, mi querido hermano. Así de sencillo. Y tenemos que creerlo y tenemos que disfrutarlo. El tercer fundamento es el perfil poderoso de Dios. Tercer fundamento de la vida especial de los hijos de Dios. Este texto, desde el día de ayer, Dios me lo puso en el corazón para compartirlo en nuestro grupo. A veces no sé si todo lo que compartimos lo abrimos y lo leemos, pero debemos desarrollar la cultura de grupo, chat, de abrir todo, compartirlo y reaccionar a eso. Y esta mañana coloqué también este texto. Y lo coloqué, estoy convencido, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando vi que Celso colocó allí que no tenía ánimo para predicar, enseguida le escribí y le dije, chamo, me hubieras dicho, y yo predico, porque hay que estar siempre listos. ¿Y qué iba a predicar? Hermano, la palabra que el Señor había puesto en mi corazón desde el día de ayer y aún esta mañana, antes de saber que Celso no tenía el ánimo para predicar. Esta palabra es la palabra de Dios para ti, para mí hoy día. Escucha, Celso, escuchas, Eguski, escuchemos todos. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas más
abundantemente de lo que pedimos y entendemos, por el poder que actúa en nosotros. Ahí está. Hermanos, esto no es cuento. Hermanos, esto no es ficción como los cómics de Warner Bros. De la Liga de la Justicia. No, esto es verdad. Y aquel que es poderoso. Tú puedes pedir cualquier cosa al Señor y esta palabra te dice que nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos. ¿Qué queremos pedir en esta mañana? ¿Qué entendemos o no entendemos esta mañana? Bueno, cualquier cosa que tú y yo querramos pedir esta mañana, o entendamos o no esta mañana, Dios, el Dios en el que nosotros creemos, en el que yo creo y tú crees, es poderoso para hacer mucho más, oye bien, mucho más de lo que tú puedas pedir hoy y de lo que puedas entender. No estoy hablando aquí del superevangelio, de la superfe, de la prosperidad. No, estoy hablando claramente basado en una exégesis bien clara, concisa, responsable que estamos haciendo en la carta a los Efesios de este texto. Y este texto nos enseña que esa vida especial que tú y yo tenemos por causa de que la plenitud de Dios reposa en nosotros, solo la podemos entender por la intervención de Dios en nuestra vida. Y por eso esta oración que Pablo hizo a favor de los Efesios y que estamos explicando hoy, para que nosotros hoy, en siglo XXI, en medio de esta crisis en la que nos encontramos, también podamos despertar a esta realidad de esta clase de vida especial que tenemos y la disfrutemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay un fundamento, la multiforme sabiduría de Dios, la plenitud de Dios que reposa en nosotros y el perfil poderoso de Dios, el tercer fundamento, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, por el poder que actúa en nosotros. Ahí está la clave, el poder. Hay un poder que está a nuestra orden, hermanos. Efesios 1:19. Y ese poder opera en ti y en mí. Opera. Y tenemos que creerlo. Bueno, ¿qué dice el texto? Que le demos toda la gloria. En la CCI, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Estamos en crisis? Sí. Pero es que tenemos una clase de vida que Dios nos dio en Cristo Jesús, producto de su plenitud que reposa en nosotros, que nos da la capacidad de enfrentar esta crisis y salir victoriosos en el nombre de Jesús, por el poder de Dios que actúa en nosotros. Hermanos, es imprescindible que tú y yo comprendamos y disfrutemos esta clase de vida especial que Dios nos ha dado, pero que Él intervenga en nosotros con esta oración para que la podamos entender y disfrutar. Recuerda la vida especial que los hijos de Dios tenemos a causa de la plenitud de Dios que reposa en nuestro ser, solo se puede disfrutar por la intervención de Dios en nosotros. Hay tres fundamentos que nos permiten disfrutar de esta vida especial. Número 1, la multiforme sabiduría de Dios. Número 2, la plenitud de Dios en nosotros. Número 3, el perfil poderoso de Dios. Solo para reflexionar, ¿qué rasgos del perfil de un superhéroe de la fe tienes consolidado en tu vida? Esta presentación la van a tener y podrás hacer tu inventario personal. ¿Qué rasgos del perfil de un superhéroe en la fe tienes? Pero necesitas profundizar en él. Tercero, ¿qué rasgos del perfil de un superhéroe en la fe
no estás aprovechando en tu vida, no. ¿Será la supereminente grandeza del poder de la fuerza de Dios? No lo sé. Pero hay una clase de vida especial que tú y yo tenemos. Fíjate, esto lo puedes valorar en una escala del 1 al 10. 8 al 10 lo tienes consolidado en tu vida, ese rasgo del perfil de un superhéroe en la fe. 4 al 7 está por consolidarse. Del 1 al 3 necesita ser comenzado a aprovechar.